Veamos ahora una serie de ejemplos de nivelación. Bien, entonces tenemos este primer ejercicio, el cual nos dice que tenemos un punto de partida conocido como BMA, cuya cota es 887.752, y a partir de ello tengo un punto de estación, el punto E1, y a partir de ahí tomo pues diferentes medidas, como por ejemplo una medida vista atrás en el punto conocido, de ahí lecturas intermedias, y luego una lectura final en el último punto PS1. ¿Por qué su lectura adelante ahí? Porque ese va a ser el punto de cambio. Es decir, paso de mi estación 1 a mi estación 2 y mi vista adelante en mi anterior estación ahora se vuelve mi vista atrás. Por eso es que en este PC1 tengo una lectura de esta estación con un valor de 1.527 y luego tengo otra lectura, pero de la estación 2. En este caso sería su vista atrás, teniendo un valor de 0.758. Y así continúo, con lecturas intermedias hasta llegar al punto B. Entonces el objetivo es hallar la cota del punto B. Bien, entonces para ello ya tengo aquí todos los datos pasados a esta lista de Excel. Como tú ves aquí tengo la estación 1, luego tengo la estación 2, tengo los diferentes puntos visados, como te comenté. Primero tengo el BMA con esta lectura atrás, y a partir de ahí pues lanzo las lecturas intermedias, y al último, en el PC1 tengo la lectura adelante, ¿no? Que está aquí. Lo mismo hago para la estación 2, coloco todos los datos. Aquí se repite el PC1 porque es la lectura vista atrás, lecturas intermedias y luego lectura adelante en el punto B. Ojo, estos de lectura intermedia y adelante son solamente números a los cuales se les debe restar la cota. O sea, es como si todos fuesen lecturas adelantes. Es lo mismo, básicamente lo mismo. Así que no te compliques. Entonces, primer paso. En esta columna que dice CI, tenemos entonces la cota de instrumento o cota de horizonte. Lo que voy a hacer aquí es realizar una simple sumatoria para calcular este valor entre la cota de inicio más la más la lectura vista atrás, obteniendo ese valor. Luego, para obtener las demás cotas, la cota del punto 2, ¿qué haría? Recuerda, ya tienes tu cota horizonte, entonces sería cuestión simplemente de restar esta cota horizonte o instrumento con cada una de las lecturas intermedias y adelante. Por ello, aquí creo una fórmula que sea, esta primera celda menos, abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque aquí voy a juntar estas dos celdas, es decir, esta más esta. ¿Por qué junto ambas? Porque solo puede haber una lectura adelante o intermedia. Entonces puede ser una de las dos. Si hago esto, cuando yo desplace hasta aquí, me daré cuenta de que efectivamente está tomando estas dos celdas para restar. ¿Sí? Bueno, o también pude haber hecho esto, ¿no? Simplemente este valor menos esta celda, ¿no? También podría ser. Pero cuando desplace esté aquí, pues aquí está tomando esta celda de rojo. Por lo tanto, va a dar como resultado 0. Date cuenta de eso. ¿Sí? Por eso es que yo sumaba estas dos celdas, porque se supone que estas dos, la vista intermedia y adelante, se restan. Otro detalle importante es que si me ubico aquí en la última celda, la última fila, estoy tomando el valor azul, pero como si estuviese desplazado. Entonces debo evitar eso. Y para ello, aquí en la primera fórmula, coloco los signos de dólar. Puedo hacerlo presionando el botón F4 o simplemente de manera manual, ¿no? Presionas Shift y luego 4 y te aparece el signo de dólar. Doy Enter y lo bajo, ¿no? Lo bajo hasta aquí. Ahora sí, mira, ingreso aquí y efectivamente la celda de azul está restando con la roja. Pero aquí, ¿qué falta corregir? Falta corregir, aumentar un paréntesis y sumar la otra vista adelante, la celda que está vacía. De esa manera, si yo desplazo,
no va a haber ningún problema. Mira, el azul menos la sumatoria de estas dos celdas. Recuerda que una está en blanco, por eso es que va a restar con la otra. Es decir, al hacer esta formulita, yo estoy incluyendo ya la vista de adelante e intermedia. Bien, ahora pasemos a la estación 2. En la estación 2 estamos pisando al punto PC1, pero no tengo, bueno, sí tenemos la cuota del PC1 que está en esta otra fila. Yo en este caso lo he decidido separar en dos filas para repetir este PC1. Recuerda, aquí, la estación 2 lectura el PC1, ¿sí? La cuota del PC1, ¿cuál es? Es este valor de aquí. Entonces, y a partir de ese, pues le sumas su vista atrás y ahí tengo la otra cuota de instrumento. Entonces aquí, en este caso, voy a duplicar esta última cuota, porque recuerda, ambos son el PC1, ambos son PC1, por eso es que duplico la cuota. Y para hallar la nueva cuota de instrumento, pues hago una sumatoria, ¿no? De este valor más vista atrás, ¿no? Más vista atrás, claro. Y me da este valor. Y esta es ya mi nueva cuota de instrumento para la estación 2. Y repito la misma fórmula. Igual, este valor, signo de dólar, menos, abro paréntesis, esta celda más esta otra celda, cierro paréntesis, enter, y desplazo hasta el final. Y ahí tendría esto. ¿Sí? Bien, entonces ya terminé todo el tema de esta tabla de nivelación, pero hay ciertos cálculos adicionales para verificar que esto esté bien hecho. ¿Qué consisten esos cálculos? Consiste en realizar una sumatoria de vistas atrás con vistas adelante y luego comparar esos valores. A ver, me refiero a esto, mira. Aquí coloco suma, toda esta columna, y aquí, o sea, básicamente aquí suma todo esto, ¿sí? Aquí igual, escribo suma. Si yo quiero agilizar el colocar el paréntesis presionando Shift 8, pues yo puedo presionar el botón Tab de mi teclado. Bueno, con eso me refiero a esto. A ver, me refiero a este botón Tab. Es decir, yo estoy aquí, ¿verdad? Pues si lo escribo Shift, pongo suma, y aquí escribo este botón, presiono este botón Tab, ¿no? Y mira, me completa toda la fórmula. Incluso yo pude haber escrito quizás solamente Sum, y aquí presiono con este botón. Y me completa la primera fórmula de la lista que tú has visto, ¿no? Porque mira, aquí hay toda una lista de suma, pero la primera es la que va a completar con este botón Tab. Bien, entonces, bueno, cerramos todo esto, y aquí de igual manera elijo todas estas celdas, cierro paréntesis, y ahí tengo estas dos sumatorias. Bien, estos dos valores, ¿con qué debo comparar? Con la resta entre la cuota inicial y la del punto final. Entonces aquí coloco esta celda menos esta otra. Y mira, ¿qué valor me da? Me da 2.122. Y si yo comparo la otra, esta menos esta otra, da el mismo valor. Bueno, es una manera de poder verificar que la nivelación esté bien hecha. Quizás por aquí en algún momento se escapó un pequeño número, etc., ¿no? Bueno, es una pequeña forma de comprobación. Y bien, entonces este ejercicio quedaría hasta esta parte porque aquí no vamos a ver el tema de compensar. Veamos este siguiente ejercicio. Nos dice, tenemos una cota de punto de inicio A, de igual manera una estación 1, una vista atrás, adelante, y luego este punto 1 pasa a ser, de lo que era vista adelante, pasa a ser una vista atrás, cuando yo cambio de estación 2. Entonces vista atrás, vista adelante al punto 2. Y ahí se repite el proceso, ¿no? Voy a la estación 3, ese punto 2 que era vista adelante anteriormente, ahora pasa a ser vista atrás, y luego lecturo al 3 como vista adelante. Luego voy a la estación 4, lecturo al 3 como vista atrás con este valor, y luego a vista adelante hacia el punto B. De igual manera, vamos a calcular aquí la cota del punto B.
La única diferencia es que aquí hay mayor cantidad de cambios de estación, ¿no? Por eso es que eso vamos a ingresarlo aquí. También aquí, ¿sí? Estas dos columnas vamos a hacerlas un poco más angostas para que no perjudique, ¿sí? Bien. También es de que vamos a hacer un poquito más angosto. Bien. Entonces tenemos esto. Sí, entonces básicamente aquí ingresamos los valores. Ya tengo aquí la tabla ya hecha. Aquí tenemos el BM con su lectura atrás de 1.254. Luego al 1 con su lectura de 3.248. Paso a la estación 2. Aquí es estación 2. Y 3 y aquí 4. Y el 1 pasa a ser visado nuevamente de lo que era vista atrás en la fila anterior, ahora pasa a ser vista adelante porque es el punto de cambio, con este valor de 2.025. Lo mismo para el otro punto y así. Bien. De igual manera, aquí ya no tenemos lecturas intermedias, ¿no? Esa es una pequeña diferencia. Bueno, igual no perjudica en nada. Vamos a realizar lo mismo. Entonces, primer paso, calculamos la cuota de instrumento para la estación 1. Entonces, igual cuota más vista atrás. Tenemos este valor. Siguiente, yo calculo aquí la cota del punto 1. ¿Cómo lo hago? Cota de horizonte menos la lectura adelante. Ahí tengo ese valor. En este caso, no es necesario que yo fije la fórmula con F4 como en el caso anterior. Solamente es una fila. Basta con poner esta fórmula y ya. Ahora, en el siguiente caso, tengo nuevamente a la estación 2 y al punto 1. Entonces el punto 1 se está duplicando. Por lo tanto, también duplico su cota. Y aquí, nuevamente calculo una cota de instrumento. ¿Cómo se hace? La cota del punto 1 más su vista atrás me da su cota de horizonte o instrumento. Y aquí repito el proceso. Esta cota menos mi vista adelante. Para el siguiente, la estación 3, de igual manera, viso nuevamente al punto 2. Por ello, repito la cota del punto 2. Ahí tengo. Y calculo otra cota de horizonte. Sería igual a esta cota más la vista atrás del punto 2. Y otra vez. La cota de instrumento menos la vista adelante me da la cota del punto 3. En la siguiente fila se repite el punto 3 por la estación 4. Entonces también duplico la cota. Calculo otra cota de horizonte o instrumento, esta cota más la vista atrás. Y finalmente, para calcular la cota del punto B, resto esta cota de instrumento u horizonte menos la vista adelante. ¿Sí? De igual manera, vamos a proceder aquí a comprobar mediante la sumatoria, suma de estos valores. ¿Sí? Cierro paréntesis, enter, tengo ese valor, suma, ¿sí? ¿Ya? Y aquí también proceder a calcular la diferencia que hay entre la cota inicial, bueno, cota del punto A y del punto B. Entonces, esta cota menos la otra, ¿no? Y me da un valor de 1.187. Aquí también realizo lo mismo, una resta de ambas. Y ya tengo el mismo valor. Y efectivamente, es una manera sencilla de comprobar si está bien resuelto este pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí tienes la imagen completa de las cotas y ahí tienes la resolución de esta pequeña plantilla. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Bien, tenemos la nivelación, tenemos un punto de partida, un BMA, con determinada cota. Tenemos 3 estaciones. De igual manera, comenzamos con la estación 1, una vista atrás al punto con cota conocida, o BM, y pues luego vistas intermedias, ¿no? Y en este caso el PC1 va a ser el punto de cambio. Ahí tienes tu lectura adelante. Y ese punto va a pasar a ser una lectura atrás cuando yo vaya a la estación 2, ¿no? Y repito el procedimiento hasta el PC2. De igual manera este PC2
cumple la función de vista adelante para la estación 2 y vista atrás para la estación 3. Y repite el procedimiento con todas las lecturas que tú ves aquí, hasta llegar nuevamente al BMA. Lo que vamos a ver ahora es una nivelación cerrada, pero con punto de control. Y en este caso, el punto de control va a ser el mismo punto de inicio. Por eso también le dicen nivelación cerrada. Es decir, del parto del BMA, doy una secuencia de cambios de estación y vuelvo al mismo punto A. Bien, entonces teniendo claro estos datos, procedemos a llenar la plantilla que tú ves aquí. Así. Entonces tenemos aquí la estación 1, vistas al BMA, luego al 1, al 2 y luego al PC1, como tú has visto. Ingreso las lecturas intermedias, delante, atrás, todo. Esto vamos a calcularlo recién. ¿Sí? ¿Y qué más? A ver, y luego pasamos a la estación 2 y el PC1 se repite, ¿no? De lo que anteriormente era visado de una manera, ahora pasa a ser visado, em, pero como vista atrás. Por eso es que tiene su lectura atrás, ¿sí? Tiene su lectura atrás. Luego pasamos al 3, al 4 lecturas intermedias, pasamos al 2 como lectura adelante, y aquí tenemos que repetir la cota, recuerda, ¿no? Y bueno, entonces, comencemos entonces calculando esta cota de horizonte. Esta cota, como te dije, es la sumatoria de la cota de inicio del punto A más la lectura atrás. Y ya tengo ese valor. ¿Sí? ¿Cómo hallo la cota del siguiente punto? Pues para eso yo voy a hacer uso de esta cota horizonte menos, como aquí tengo lectura intermedia y adelante, entonces me conviene usar la fórmula que usamos en el primer ejercicio, en la cual yo agrupaba, mediante un paréntesis, la sumatoria de esta celda más esta otra celda. Porque como te dije, o bien una lectura es intermedia o adelante, y estas dos lecturas, ambas, se restan. Por eso es que yo las sumo para que cuando arrastre la fórmula no tenga ningún problema. Otro detalle importante es que esta celda de azul de la cota de horizonte debe permanecer. Por eso es que yo presiono F4 haciendo aparecer los signos de dólar. Si no, recuerda Shift y el botón 4 para que aparezca el dólar de manera manual. Y bueno, damos Enter. Desplazamos hasta el punto PC1. Me doy cuenta que en la fórmula efectivamente está tomando esta cota de inicio, o bueno, horizonte, menos la vista atrás, adelante, obteniendo este valor. Bien, una vez que yo obtenga esta, entonces vamos a pasar a la parte de... Claro, aquí en la estación 2 se repite el PC1, entonces duplico la cota y calculo, solamente esta celda, y calculo una nueva cota de horizonte, que sería igual a ¿qué? A esta cota de inicio más la lectura atrás. Ya tengo una nueva cota de horizonte. De igual manera, para las demás cotas, uso esta cota de horizonte o de instrumento. Le pongo, bueno, fijo la celda, recuerda que esa tiene que quedar fija. Y luego resto, abro paréntesis, la sumatoria de esta celda de vista intermedia más la de vista adelante. Ahí desplazo y ya culminé esta parte, hasta el PC2. Bien, vuelvo a repetir el procedimiento porque aquí hago el punto de cambio y este PC2 se repite, ¿no? Enter, calculo nuevamente la cota de horizonte, este valor más la vista adelante y ya tengo esta cota de horizonte. Y para las demás cotas, esta cota anteriormente calculada menos la sumatoria de esta celda más esta otra celda. ¿Sí? Y aquí el signo de dólar para que cuando desplace no haya ningún problema. Bien, entonces, yo ya terminé esta parte. Hagamos esa pequeña compensación de... Aunque no, hay que aquí analizar, miren, analicemos. Yo partí de un punto con esta cota del punto A
Vamos a hacer esto un poquito más angosto. ¿Sí? Quiero explicarte, ¿no? Hemos comenzado de esta cota del punto A, ¿bien? Y hemos dado toda una nivelación cerrada hasta regresar al mismo punto. Pero, ¿qué me doy cuenta aquí en esta última fila, que es el punto A de regreso? Recuerda, lo que se ha hecho aquí es algo parecido a... Vamos a ver si puedo dibujar. Claro, sería algo así, ¿no? Bajamos esta parte, o nos alejamos un poco. Tú partes aquí de un punto A, y tú haces una nivelación así. Digamos que aquí está tu estación 1, ¿no? Luego partes por aquí, aquí está tu estación 2, digamos, por ejemplo. Y luego aquí está tu estación 3. Pero tú lo haces con el objetivo de volver al mismo punto A, ¿sí? Por eso es que aquí hemos dado toda esa vuelta y hemos llegado al mismo punto A. Pero si yo tenía una cota de inicio, se supone que esa cota debió ser la misma. Ambas cotas debieron ser la misma. Pero me doy cuenta que no es así. Entonces el detalle es saber cuánto es esa variación. Entonces para eso resto esta cota final menos la inicial y ya tengo el valor de 0.008 metros. Recuerda, esto está en metros, ¿sí? Esto equivale a 8 milímetros. Pero este es el error entonces que yo he creado al hacer esta nivelación cerrada, porque, repito, la cota debía coincidir, ¿no? Vamos a ponerle aquí en negrita. ¿Mm? Estos dos valores debieron haber coincidido. Entonces, ahí tengo el error, ¿ya? Recuerda, otra manera de calcular ese error también es esta. Pongo suma de vistas atrás y suma de vistas adelante. Y aquí también hago esta comparación. Resto estos dos valores y obtengo el valor de 0.008. Coinciden, ¿verdad? Bien. Otro detalle a tener muy en cuenta es que para estos valores es necesario que yo me dé cuenta de cuál es el error. Me refiero, si el valor es positivo o negativo. Si el valor es positivo, quiere decir de que yo estoy en un exceso. O sea, estoy sobrepasando el valor que debía alcanzar. Estoy sobrepasando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que para hallar esta compensación yo debo quitar, porque yo estoy excediendo. Entonces quito. Si fuese un caso contrario, que quizás aquí esta cota sea menor a la de aquí arriba, entonces ahí yo estoy en un error por defecto. O sea que me falta valores para alcanzar esta cota de inicio. Y si me falta a mí, entonces este valor sería negativo. Y la compensación sería positivo. Ya entiéndeme bien esa parte. Otro tema interesante que, bueno, que es necesario para poder realizar esta compensación es el tema de realizar una medida de distancias. Miren, aquí tengo una columna de distancias. También está aquí en la parte de la imagen. Entonces yo tengo distancias, ¿sí? Para hallar la compensación yo necesito el error y también distancias. Entonces aquí voy a ponerle distancia acumulada, ¿sí? Y aquí simplemente voy a hallar esta distancia acumulada, esta celda más la anterior. ¿Para qué hago esto? Para que cuando desplace, mira que obtengo aquí. Están sumando los dos anteriores, ¿sí? Aquí vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pero aquí como hay una fila que está separando estos valores, entonces aquí yo voy a sumar este valor más el anterior. Y aquí ten cuidado con desplazar esto. Mira, si yo desplazo aquí, ¿qué estoy sumando? La celda vacía con la azul, lo cual es incorrecto. Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo igual y sumo este 50 más el 440. Desplazo y ya tengo esto. Bien. Pasemos con el siguiente. Aquí de igual manera, esta distancia más el anterior. Y aquí, y la siguiente fila sería esta distancia más la otra. Y ahí recién desplazo. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Estas distancias son simplemente las distancias que hay de punto a punto. Por ejemplo, mira, del BM al 1, hay esta distancia de 60.
Pues ahí está. Del punto, bueno, de este punto, esta estructura intermedia hasta la otra es 160. Aquí está, 160. Y de ese punto 2 al PC1 hay 70, o sea, aquí hay 70. Simplemente son las distancias que se han medido. Bien, listo. Entonces, aquí vamos a colocar el valor de la sumatoria total de 830. Ya tenemos, bueno, ya tenemos ya muchos de los datos necesarios para calcular la compensación. Y bien, entonces, comencemos aquí. Te dije, estamos en un error por exceso, es decir, que estamos superando el valor de la cota inicial. Entonces yo debo quitar. Entonces hago lo siguiente. Igual, voy a colocar menos. ¿Por qué menos? Porque yo debo quitar. Recuerdo, debo quitar. Entonces aquí coloco este error sobre, sobre la distancia total de toda la nivelación, que es esta celda de aquí. Cierro paréntesis. ¿Sí? Y aquí afuera multiplico por cada distancia acumulada, ¿sí? En cada punto. Ahí, doy Enter, y ahí tengo el error. Si desplazo esto, va a haber un pequeño error. ¿Por qué? Mira, aquí está tomando estos valores. Pero estas fórmulas, ¿qué están tomando? La celda de azul, que es este valor, y la celda de rojo. Esos otros valores deben ser constantes. Por eso es que aquí, por ejemplo, estoy tomando celdas de abajo. Aquí sí ha bajado de manera correcta, pero aquí no debería bajar. Por eso es que aquí es necesario colocar F4 signo de dólar, F4 signo de dólar y desplazo esto. Bien, ya tengo eso. Repito el procedimiento aquí. Aquí voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Recuerda que esta fila de aquí es una fila de repetición de datos. Por lo tanto, aquí no se debe compensar. Porque ese es el mismo valor, mira. Siguiente. Entonces, aquí vamos a colocar de igual manera lo mismo. Abro paréntesis, menos el error sobre 830, cierro paréntesis, signo de dólar para ambos, y aquí multiplico por la distancia acumulada. Me queda 4, bueno, repito los valores, hasta ahí porque esta fila, repito, es repetición, el PC2, y aquí nuevamente hago lo mismo. Entonces aquí coloco, abro paréntesis, menos el error sobre la distancia total, cierro paréntesis, F4, F4, y esto por la distancia acumulada. ¿Sí? Y llego hasta ahí. Aquí debe coincidirte ambos valores, pero con signo contrario. ¿Por qué? Mira, en esta fórmula que estoy haciendo aquí. Estoy dividiendo esta celda en azul, que tiene un valor de 0.008, entre 830. Y a esto lo estoy multiplicando por 830, que es la distancia acumulada en el último punto. Recuerda que 800 con 800, bueno, 830 con 830 se elimina. Por lo tanto, solamente me quedaría el valor del error, pero con signo cambiado. ¿Ya? Entonces, el signo va a depender de lo que tú tengas presente aquí, ya sea positivo, ya sea un error por exceso o por defecto. Bien. Siguiente, entonces aquí yo voy a colocar una sumatoria de este valor más este otro, y esto voy a desplazar hasta el final. ¿Para qué hago esto? Para sumar los errores, ¿no? Aquí voy a ponerles un color eh, automático, voy a quitarles esto, y ya tengo, ¿bien? Y ahora sí, ¿no? Al aplicar esta compensación, me doy cuenta de que ambos valores ya coinciden, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces aquí ya tengo resuelto yo toda esta plantilla, ¿sí? Pero aquí hay un temita importante que hay que analizar. Mira, aquí hay un temita de la tolerancia. Antes de aplicar una compensación, nosotros debemos de aplicar una tolerancia para ver si es que
Efectivamente, el error que se ha cometido está dentro de lo tolerable para este tipo de trabajo. Bueno, para no hacer muy largo este video, la fórmula consiste en que yo coloque igual 12 sobre 1000 y esto yo multiplique por la raíz cuadrada de esta celda que tiene el perímetro total, sí, el perímetro total, y eso yo lo voy a dividir entre 1000. A ver, este valor es una constante, me refiero a que simplemente es un valor establecido, ¿ya? En cambio, aquí, este valor que está aquí adentro, ¿por qué yo lo divido entre 1000? Para que esté convertido en kilómetros. Entonces te indica que esta fórmula requiere multiplicar este valor por la raíz cuadrada de la distancia total de nivelación en kilómetros. ¿Sí? Presiono Enter y aquí tengo este valor. Actualmente está, bueno, aquí sería en metros, ¿no? Claro, aquí sería en metros. Pero si esto yo lo vuelvo a milímetros, pues básicamente sería multiplicar esto por 1000. ¿Sí? Básicamente es un factor de conversión, ¿no? Es decir, al dividir yo antes en 1000, yo ya hice que este valor esté en metros. Pero si yo duplico la fórmula y aquí, a ver, duplico la fórmula y aquí le quito este 1000. Aquí falta cambiar la celda. Ahí ya tengo el valor en milímetros. Entonces, ten en cuenta eso. Si tú divides esto entre 1000, entonces tú ya lo estás volviendo a metros. Pero si tú el 12 no lo divides entre 1000, vas a obtener un valor en milímetros. ¿Ya? Ten en cuenta eso. ¿Bien? Y esa tolerancia quiere decir que es el error máximo que se debe tolerar en esta poligonal. Bueno, en este red de nivelación. Como sé que la tolerancia es 10.9 milímetros, entonces eso es mayor a este error que yo he hallado, que es de 8 milímetros. Es decir, que es tolerable, ¿no? Porque es menor a la tolerancia, este error. Entonces, de esa manera significa que yo puedo proceder a compensar. Muy bien. Por último, veamos este último ejercicio. En este caso, es una nivelación de un punto, bueno, una nivelación abierta, en la cual se tienen puntos de control de un punto A y un punto B, como tú ves aquí. ¿Sí? Incluso aquí están las cotas de los puntos de control. Bien. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es la compensación para esto. Entonces, lo que yo necesito es primero entender bien qué ejercicio se está viendo aquí. Me refiero a que el caso de la nivelación. En el ejemplo anterior vimos que era una nivelación cerrada, es decir, que el punto de inicio era el mismo punto del final. Por eso es que se compensaba de esa manera. Y el error se hallaba de una manera diferente. En cambio aquí se compensa de un punto A, bueno, se trabaja de un punto A hacia un punto B. Y la compensación va a ser la misma, pero el cómo hallar el error es lo que va a variar. Entonces, trabajemos entonces. A ver, ya tenemos entonces aquí los datos, ¿sí? Aquí tenemos que la estación A, bueno, se ha visto primero un punto A, luego un punto 1, una vista adelante, luego se ha hecho un punto de cambio, luego se ha vuelto a la lectura del 1 con vista atrás y luego una vista adelante, luego se ha hecho otro punto de cambio, se vuelve a lectura del 2, se lectura atrás al punto 2 y luego se lectura adelante al punto 3, tercer cambio, se lectura atrás al punto 3 y lectura adelante al punto B. Y aquí tengo las distancias acumuladas. Bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí es hallar nuevamente las diferentes cotas de horizonte. Bien, entonces, ¿cómo hallo la primera cota de horizonte? Recuerda, cota inicial más la lectura atrás. ¿Sí? ¿Cómo hallo la cota del siguiente punto? Pues sería la resta de la cota de horizonte o instrumento menos la lectura adelante.
Para el siguiente caso estoy lecturando nuevamente al punto 1. Por ello, debo duplicar la cota. ¿Sí? Hallo nuevamente la cota de horizonte. Esta cota inicial más la lectura atrás. Y tengo la lectura o la cota de horizonte o instrumento. ¿Cómo calculo la próxima cota? Pues lecturo, que diga resto, la cota de horizonte menos la lectura adelante. Y obtengo este valor. Luego duplico esta celda porque aquí se está lecturando nuevamente al 2 y calculo la cota de horizonte nuevamente. Esta celda más la lectura atrás. La lectura adelante sería la cota de horizonte menos este valor de la vista adelante. ¿Sí? Aquí sumo, aquí resto, duplico porque aquí estoy visando nuevamente al punto 3 y aquí colocaría la cota de horizonte, ¿no? Sería básicamente esta celda más la de lectura atrás. Y al último, ¿qué tendría? Pues la lectura de cota horizonte menos la lectura adelante. Y ello es la cota del último punto. Bien, entonces ya tengo yo ya aquí las cotas de los puntos. Hay que darnos cuenta de algo. La cota del punto B, que yo he calculado aquí al final, ¿coincide con esta otra? ¿Coincide? No, ¿verdad? No coincide. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que efectivamente hay cierto error, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, he ahí el detalle. Entonces, ahí está el detalle de cómo hallar el error en este caso. Bien, entonces, en esta celda de aquí, yo voy a hacer una comparación. Mira, en este valor que yo he calculado, espera, aquí estoy tomando solamente decimales, ¿no? Vamos a aumentar esto un poco más, para que aparezcan los 3 decimales. Bien, entonces aquí yo me doy cuenta de esta medida y comparo con la otra. Esta medida es mayor, ¿verdad? La que está en negrita. Entonces voy a hacer una resta. Este valor menos el origen, digamos, ¿no? O la cota de control que debería ser. Y me doy cuenta de que estoy yo sobrepasando, estoy excediendo por 4, no, por 6 milímetros. O 0.006 metros, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, este es el error que se halla. Entonces, este es el error que yo voy a usar para compensar lo demás. Siguiente detallito, ¿no? Aquí tengo distancias. Recuerda, tengo que hallar aquí las acumuladas para cada punto. Entonces, aquí, ¿cómo hallaría? Sería este valor, solo este valor, claro. Para el siguiente, ¿cuál sería? Este valor más el anterior. Para el siguiente, ¿cuál sería? Este más el anterior. Y finalmente, para el último, este más el anterior, ¿no? Y aquí duplicaré nomás esta distancia total. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia total de la nivelación. Siguiente, para culminar esta parte, vamos a hacer una resta entre la cota final y la inicial para hallar un valor, ¿no? Y este valor, ¿a cuál debe coincidir? ¿Te recuerdas? Sumatoria de lecturas adelante, duplico para aquí, y aquí al final, ¿qué haría? Una resta, ¿no? Esta menos la celda de adelante. Y ambos valores coinciden, entonces me indica que la nivelación también está bien hecha de alguna manera. Bien, entonces ya tengo el error. Entonces, como voy a trabajar con el error y con la distancia total de la nivelación. Entonces, para ello, bueno, yo debo calcular anteriormente, como tú has visto, los valores, ¿sí? Debo tener dichos valores y ahora, a ver, sí, no nos falta nada. Entonces, aquí, igual, abro paréntesis, pongo, ¿qué signo voy a poner? Voy a poner negativo. ¿Por qué? Porque el error que tengo es por exceso. Entonces, coloco esta celda, bueno, menos esta celda, ¿sí? Sobre, sobre, la distancia total de la nivelación, ¿correcto? Y todo esto por cada distancia parcial, ¿no? Ahí va. Ah, y recuerda, si esto desplaza hacia abajo, ¿qué va a pasar? Eh, obviamente, si desplazo va a variar, ¿no? Es preferible que ponerle aquí sus signos de dólar
para que no haya ningún problema. ¿Sí? La siguiente cuota ¿debo compensar? Es la pregunta. ¿Debería compensarla? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo punto 1. O sea, si yo duplico esto, bueno, despliego hasta el final, pues aquí van a ver, ¿por qué aquí estaría 0? Porque la distancia acumulada no hay valor para eso, porque el mismo punto se repite. Entonces, en este caso, esta fila de aquí, pues no tiene caso aplicar su cálculo porque recuerda, son repeticiones de una fila superior. O sea, el punto 1 se repite. Desde aquí se repite el 2 y aquí el 3. Por lo tanto, vamos a dejarlo simplemente hasta ahí. Y aquí finalmente pues realizo una sumatoria, ¿no? De esta celda más su compensación. Desplazo todo. Bueno, voy a quitarle el color negrita que tiene, no, el color rojo. También negrita. Ajá. Ahora, aquí hay celdas que también se están, como esta celda está duplicando toda esta fila, entonces este valor tampoco me sirve. Este tampoco y este tampoco. Bien, me quedaría al final con esto. Ahora, date cuenta, las celdas coinciden. Ahora sí, ¿verdad? Sí coinciden. Entonces, de esa manera se hace una nivelación abierta, con puntos de control, tanto al inicio como al final. ¿Sí? Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos. Recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación. Para más información, comunícate con este número.